Buenas tardes, hoy vamos a hablar de las obras anónimas y seudónimas. Una obra anónima es aquella en la cual el autor no quiere que se sepa su verdadero nombre, y una obra seudónima es aquella obra en la cual el autor tampoco quiere que se sepa su verdadero nombre, pero pone un nombre distinto. En realidad, la Ley de Propiedad Intelectual no hace una definición sobre las obras anónimas o seudónimas, simplemente señala que en base a ese derecho moral a que se conozca la paternidad de la obra, pero también a que no se conozca la paternidad de la obra, el autor puede decidir si quiere que su nombre verdadero conste como titular de los derechos, como autor, o si por el contrario decide no aparecer con su nombre verdadero. En realidad, al no tener una definición de lo que es una obra anónima o seudónima, nos vamos a ir al diccionario de la Real Academia. El diccionario señala que obra anónima es dicho de una obra, de un escrito, que no lleva el nombre de su autor, o dicho de una persona, especialmente un autor, de nombre desconocido o que se oculta. Y el seudónimo lo define el diccionario de la Real Academia como dicho de un autor que oculta con un nombre falso el suyo verdadero, o dicho de una obra firmada como seudónimo. Lo que pasa es que tenemos que hacer aquí una pequeña apreciación. Humildemente pensamos que aquí la Real Academia no ha acertado plenamente con la definición, porque también bajo la palabra seudónimo dice nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir tres cosas: la obra anónima, la obra seudónima y, por otro lado, lo que se suele llamar el nombre artístico. La diferencia es que en la obra anónima y en la obra seudónima el autor, por distintos motivos, desea que no se conozca su nombre, que no se sepa quién está detrás de la obra. Sin embargo, en el caso del nombre artístico, el autor no tiene ningún problema en que se sepa cuál es el nombre real, no se oculta. Lo que sucede es que, por ejemplo, por tener un nombre muy común, pues utiliza un nombre creado ex professo para que se le reconozca entre otros distintos. Imaginemos, por ejemplo, un español que se llama Antonio González González. Bueno, pues con Antonio González González, si lo ponemos en el buscador de Google, saldrán muchos Antonio González González. Pero si ese nombre cambia el apellido o de alguna manera lo convierte en algo poco conocido, poco común, pues entonces todo el mundo conocerá cuál es ese nombre. Eso lo hacen sobre todo los artistas, o sea, los actores. La verdad es que la utilización de anónimo o seudónimo es algo que en su momento tuvo bastante importancia. Hay grandes obras de la literatura que eran anónimas o que estaban firmadas bajo seudónimo y nunca se ha llegado a saber, aunque se podía presumir quién era el autor real. Pero en la actualidad nos encontramos con que obras anónimas son bastante escasas en la práctica y el seudónimo se utiliza más bien una especie de nombre artístico, pero no el seudónimo exacto, aquel que no se quiere que se conozca el nombre. ¿Qué casos se podrían dar? Pues, por ejemplo, imaginemos un autor de novela policíaca que de repente quiere cambiar el registro o decide empezar a escribir cuentos infantiles. Bueno, pues a lo mejor quiere que no se ligue el mismo nombre al autor de novela policíaca del de los cuentos infantiles. Entonces, en esos casos sí que emplearíamos el seudónimo, o en aquellos casos en los cuales una persona que por tener algún cargo o por cualquier motivo no quiere que se sepa realmente quién es el que está detrás de esa novela. Claro, cuando nosotros estamos hablando de anónimo y seudónimo tenemos que ver qué repercusiones tiene eso desde un punto de vista de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, la primera repercusión es que cuando vamos a ver los créditos de un libro, en el copyright, en el caso de anónimo no aparecerá él, y en el caso de seudónimo aparecerá un nombre distinto al real. Y entonces, si en el caso de anónimo no aparece él, ¿cómo se liquidan los derechos? ¿A quién se paga? Bueno, cuando vemos que en una obra no aparece el anónimo o el seudónimo, no significa que a la hora de ceder los derechos el autor al editor o al productor le oculte el nombre. El autor y el productor sabe cuál es el nombre y su cuenta bancaria para hacer el ingreso de los royalties y su dirección. Lo que sucede es que ahí hay un secreto que tiene que ser mantenido por parte de ese cesionario, de ese productor, de ese editor, de no revelar a nadie
que el autor verdadero es este, con lo cual el secreto no es total, no es absoluto. Luego también otro de los elementos importantes, y eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta, es que ¿quién es el titular originario de la obra? Porque si no se conoce el nombre, bueno, pues en este caso la Ley de Propiedad Intelectual, y voy a leeros el artículo, dice, el artículo 6.2 dice: cuando la obra se divulgue en forma de anónima o bajo seudónimo o signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad. Es decir, que si imaginemos que eres un autor de una novela que la publica una editorial con un nombre bajo seudónimo, bueno, pues entonces se entiende que el titular originario, al menos a los efectos de gestión de los derechos, es el editor. Es decir, no habría posibilidad de identificar al autor. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta con respecto a estas obras es cuándo pasan al dominio público, porque claro, nosotros sabemos cuándo puede morir un autor, una fecha determinada, pero ¿cuándo muere anónimo? ¿Cuándo muere seudónimo? Si no sabemos la fecha, bueno, pues en este caso la Ley de Propiedad Intelectual también da unas reglas especiales. Lo que dice es que los derechos de explotación de las obras, anónimos o seudónimas, a las que se refiere el artículo 6, es decir, el artículo en el cual decía quién tenía los derechos originarios, durarán 70 años desde su divulgación lícita. Es decir, que aquí no estamos hablando de 70 años desde el 1 de enero del año siguiente al fallecimiento del autor, sino que en el momento en que se produzca la divulgación lícita de la obra empezarán a contar los 70 años. Lo que sucede es que tenemos que tener muy en cuenta que este es un derecho, por así decirlo, reversible. Es decir, si el autor o los herederos del autor ven que han pasado los 70 años desde su divulgación lícita, la obra va a entrar en dominio público, pero quieren que se prorrogue el plazo, pues entonces, o el propio autor puede siempre revelar su identidad. Es decir, aquel libro que se sacó en el año 1937, en el cual el nombre del autor era Menganito de tal, bueno, pues el autor realmente no es del año 37 cuando se divulga y entra en dominio público, hubiera entrado ya, sino que el autor es una persona que falleció en el año 1985 y entonces empiezan a contar los plazos desde el año 1900, en este caso enero de 1986. Por lo tanto, esa es una de las características de las obras anónimas y seudónimas. Lo principal, es el autor quien decide si una obra va a ser anónima o seudónima. No lo puede decidir el editor no puede cambiar el nombre. Es el autor el que libremente decide si la obra va a estar con su nombre verdadero, con un nombre artístico que no oculta su nombre verdadero, con el seudónimo, es decir, con otro nombre, o con anónimo, es decir, sin ningún tipo de nombre. Espero que os haya gustado este vídeo. Si así ha sido, podéis darle a me gusta, compartirlo con aquellos autores, aunque no sean anónimos o seudónimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho. Loved you first, she loves you now, she loves you when you're not around. The pain is hers, her heart is yours, she'd like you rich,